Y empezamos. Chicos, les decía, una disculpa porque ayer ya no pude terminar la presentación, no pude adelantarle más. Y incluso hoy nada más terminé la de reproducción y la mitad de genética y vamos a dejar incluso unos temas ahí pendientes, lo cual no me gusta, pero tal vez más adelante los retomemos. Lo importante es adelantarle y lo importante es avanzar. Entonces, básicamente hoy vamos a ver tema así completo, reproducción. Eso no tengan la menor duda. Hoy vamos a ver lo que es mitosis, lo que es meiosis y todas esas ondas extrañas y raras de la vida y del mundo. Y vamos a empezar a ver el tema de genética, hasta donde lleguemos. Hay partes que he de aceptar y he de reconocer que no entendí de ¿cómo se llama? De genética, en las partes de las leyes de Mendel y la teoría cromosómica de no sé qué diablos. Esa parte, les soy sincero, no la entendí bien, pero ustedes, espero que hayan estudiado y ahorita me lo, ¿cómo se llama? Me lo expliquen. Ustedes me lo van a explicar a mí. A ver qué show. Yo sé que por ahí hay dos que tres que participan muy bien y vamos a poderla armar muy buena. Entonces, ¿cómo se une o cómo se liga esto a lo que hemos estado viendo en días anteriores o la clase anterior? Cuando veíamos teoría celular, veíamos ciertos principios, ¿no? De las células. Entre esos principios eran que para que un ser vivo se pueda decir, se pueda determinar que está vivo, necesita estar en condición y una característica particular de los seres vivos. Dentro de otra característica particular u otro elemento es su ciclo de vida, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces, de forma similar, las células también tienen cierto ciclo y también tienen ciertas características que es parte de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, de forma gráfica, ya saben que a mí me gusta ponérselos de esa manera. ¿Cuáles son los temas que aborda el apartado 3 de biología para el examen de ingreso a la universidad? El tema 3, que se llama reproducción, que es una de las partes o es una de las fases particulares y específicas de los seres vivos, tanto de las células como de los organismos, se va a dividir en estos tres temas. El primero, el ciclo celular. Dentro del ciclo celular vamos a encontrar sus diferentes fases, cuál es la estructura y funciones del ADN, la estructura y funciones del ARN. Tanto la parte de reproducción como la parte de genética van muy de la mano. ¿Por qué? Porque como están viendo aquí, el ADN y el ARN son elementos vitales y fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de la herencia genética. En el ADN está contenida toda la información genética de todos y cada uno de los seres vivos. Y el ARN, vamos a ver más adelante, es una parte o es una función, es un cachito que va a cumplir ciertas funciones en términos de transmitir el mensaje de esa información. ¿Ok? Pero bueno, lo vamos a ver más a detalle más adelante. Este es el segundo punto, digo, el primer punto, dividido en estos tres subtemas. El segundo tema es la reproducción celular. Ahí es donde vamos a ver la mitosis y la meiosis y cada una de sus fases. La interfase, la metafase, la anafase, todas esas. Ahorita vamos a ver con más detalle, porque de memoria no me las he aprendido todavía. Y por último vamos a ver la reproducción a nivel de organismo. Aspectos generales de la reproducción sexual y aspectos generales de la reproducción asexual, pues la sexual y la sexual. Vamos a ver esas dos cuestiones. Y insisto, quiero que les quede bien claro y quiero que les quede, sí, quiero que les quede lo más claro posible el hecho de que una cuestión es el ciclo de división celular y otra cuestión aparte es la división de los, o la reproducción de los organismos ya en términos generales lo que conocemos más, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a ver un poquito de las diferencias y las características de cada uno de estos procedimientos. Esta es la pura presentación y preferí y decidí dividírselas por temas.
Entonces, esta tercera presentación, este tercer tema es nada más reproducción. La presentación para el cuarto tema va a ser solamente genética y así sucesivamente, hasta donde lleguemos. Entonces, en términos generales, para poder entender este tema, para poder entender esta parte, tengo esta definición de reproducción. Espero se alcance a ver bien. ¿Qué es la reproducción? La reproducción en términos generales, en términos de biología, en términos de lo que vamos a ver aquí, es un proceso biológico. Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. ¿Ok? Entonces, imagínense si una célula o si un ser vivo no pudiera tener la capacidad de reproducirse. Pues no existiría, bueno, esa población terminaría disminuyéndose y terminaría erradicándose. La reproducción es un elemento fundamental para que pueda continuar la vida de cierta población de seres, de cierta especie. ¿Ok? Además de ello, posibilita la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, es decir, a sus padres. Asegura la continuidad de las especies a través de la reproducción. Aunque en esta parte hay que tener cuidado porque vamos a tener distintas características de acuerdo a los distintos tipos de reproducción, ya sea por la mitosis y la meiosis, que es la división celular, o la reproducción sexual o asexual, que es de los organismos. Y pues vamos a empezar para poder diferenciar, insisto, cuando es una reproducción general y cuando es una reproducción celular. ¿Cuáles son las características o cuál es el significado? ¿Cuál podemos decir que es la definición de reproducción sexual? Eh, pues es la renovación de células o es la reproducción, es la división de células. Así, fácil y sencillo. La reproducción sexual, digo, la reproducción celular es la división de células. Punto. ¿Cómo lo entendemos mejor o cuál es un método de entenderlo mejor? Eh, Han visto o saben que se dice que en la piel tenemos células muertas, ¿no? Y que la piel se renueva cada cierto tiempo. Esta es otra característica y para que vean lo interesante. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de reproducirnos, ¿no? Te juntas con una pareja, hacen el delicioso, ¿cómo se llama? Y si no se cuidan, no se protegen, pues resulta un tercero, ¿no? Ese es un tipo de reproducción. Esa no es la única, ese no es el único tipo de reproducción que interviene con nosotros. Dentro de nuestro cuerpo, las células que tenemos también generan este proceso. Insisto, un buen ejemplo es la piel. Las células de nuestra piel cumplen cierto ciclo, se reproducen, unas se mueren y salen otras. Y entonces gracias a eso tenemos piel nueva. Gracias a la reproducción celular, de ser unos bebecitos, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, hasta ser estos monigotes que somos, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, quiero que entiendan bien que son dos procesos distintos. La reproducción de un individuo para haciendo el delicioso y esas cosas, y la otra, la reproducción de las células, que es un proceso que se hace de manera involuntaria y que se hace dentro de nuestros cuerpos, ¿sale? Entonces, quiero que les quede bien claro esa parte. Y retomo, ¿qué relación tiene con lo que veíamos de la teoría celular y de los postulados y de los principios celulares que dijimos? Oye, esos son básicos y fundamentales y se los tienen que aprender casi, casi de memoria. ¿Cuáles eran los tres principios fundamentales? En el chat díganme, o alguien abre el micrófono. Ya se lo sabían ustedes. ¿Cuáles son los tres principios fundamentales celulares? Anatómico, muy bien. ¿Cuál otro? Fisiológico, excelente. ¿Y el otro? El otro, si no me equivoco, es el que tiene que ver más con esto, ¿no? Que es justamente lo que está aquí. Es que una célula solamente puede surgir de otra. Exacto, ahí está, Fer. Las células nacen a partir de otras ya existentes. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? Por medio de la reproducción, ¿no?
Entonces, este es un principio básico. Lo que vamos a ver hoy de los principios fundamentales de la teoría celular, hoy vamos a concentrarnos en uno solo, que es una célula solamente puede surgir de otra. La única forma posible de producirla ocurre a través de la división de las ya existentes. ¿Ok? Entonces, una célula se produce mediante una secuencia de acontecimientos conocidos como ciclo celular, el cual tiene ciertas características y singularidades dependiendo del organismo, pero siempre realiza una tarea fundamental. Esto es así súper importante. Básicamente, ¿cuál es el ciclo de división o cuál es la importancia de la división celular y del ciclo celular? Es el copiar y transmitir su información genética a una nueva generación de células. Copiar y transmitir información entre una y otras generaciones. Para eso sirve el proceso de reproducción. Arre, pues. Entonces, vámonos a meter, porque es el siguiente tema, el 3.1, vámonos de lleno con qué es el ciclo celular. Entonces, el ciclo celular se puede pensar como un ciclo de vida o el ciclo vital de una célula. Les digo, así como las personas, así como los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, algo muy parecido, algo muy celular, algo muy similar pasa a nivel celular. ¿Ok? Es decir, es la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, o sea, hace su formación por división de una célula madre, y su reproducción, la división para hacer dos nuevas células hijas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo surge de una célula madre? Y cómo ésta llega a cierta maduración y después de la maduración que tiene, se vuelve a dividir. ¿Ok? Y lo importante y lo complejo es que los ciclos celulares, así como hay distintas células, se va a dar de distinta forma. Y la separación y la creación de unas y otras células se van a dar de distinta manera, ¿no? Antes de entrar a eso, vamos a ver cuáles son las principales fases del ciclo celular. La fase G, la fase S, la fase G2 y la fase M, ¿no? Que me imagino que ustedes ya han de haber visto un poco más de esto. Pero nada más en términos, para que quede lo más claro posible, la fase G, en términos generales, dura 5 horas, es el periodo en el cual la célula hija crece, cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN, ¿ok? La fase G1 es el periodo de crecimiento general. La fase S dura 8 horas aproximadamente, se duplica o se sintetiza el ADN. Espérenme. Al final, cada cromosoma está formado por dos cromátidas. La fase S no se ve muy bien aquí, pero ahorita, déjenme. Ay, perdón, es que me mandó un mensaje. Déjenme de una vez modifico esto para que se vea completa la imagen, porque no me gusta que no se vea completa. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo, perdón, chicos. Entonces, quedamos que la fase S dura aproximadamente 8 horas. Ahí se duplica o se sintetiza el ADN. Al final, cada cromosoma está conformado por dos cromátidas. Es la formación de las crucecitas que vamos a ver más adelante, que son los cromosomas. En la fase G se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se separa para pasar a la fase M. En la fase M, que dura entre 50 y 90 minutos, es la fase de división celular por mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Todo esto podríamos decir que es la interfase. ¿Ok? En algunos libros, en algunas clasificaciones, todo esto lo vamos a ver como la interfase. ¿Ok? Pero bueno,
Antes de ver ya como tal los procesos de mitosis y meiosis, vamos a ver el tema 3.1.2, que se llama estructuras y funciones del ADN. Así como aquí estaban mencionándose, dentro de estas fases, dentro del ciclo celular, algo de lo importante que se genera y que se crea es que en el núcleo se van juntando los cromosomas a través de la reunión del ADN. Entonces, si estamos diciendo que la reproducción es el mecanismo por el cual se transmite cierta información de una generación a otra, estamos hablando justamente de cómo se van a heredar ciertos genes y ciertas características a tus, ¿cómo se llama? A los descendientes. Entonces, ¿qué básicamente es el ADN? El ADN es la parte que constituye a los cromosomas. Dentro de los cromosomas se hacen cadenas en espiral de ADN. ¿Ok? Que lo del ADN lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Qué es el ADN o DNA? ¿Por qué lo pueden encontrar como ADN o DNA? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos siglas? Los leo en el chat. Uno es doble, no, esa es la diferencia entre ARN y ADN. Pero nada más entre ADN o DNA. ¿Por qué lo pueden encontrar así en algunas veces? ADN o DNA. Exacto, Vania Mari. DNA está en inglés. Muy bien. El DNA o el ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariontes o en el citoplasma en el de las procariontes. Esto ya lo vimos también. ¿Por qué por qué en las eucariontes está en el núcleo y por qué en las procariontes está en el citoplasma? Porque justamente la diferencia entre una y otra es la ausencia o presencia de núcleo. Como en la procarionte no hay núcleo, entonces el ADN está, ¿cómo se llama? Está disperso en todo el citoplasma, ¿no? Entonces, una molécula que contiene la información, bueno, es una molécula, el ADN es una molécula que contiene la información que determina todas las características de un ser vivo, las cuales podrán ser heredadas. ¿Cómo se van a heredar? Por medio de los genes. Es tanta la información que se almacena en el ADN o en el DNA que ésta se encuentra condensada y dividida en los cromosomas que conforman una especie. La información contenida es expresada a través de una serie de procedimientos dentro de la célula y la herencia genética molecular nos lo explica. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que es el ADN. Y ahorita vamos a ver justamente cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN, que era lo que decía Mario acerca de la doble hélice o cuando solamente es una cadena. ¿Y cuál es el procedimiento? Ahorita vamos a ver para que éste mute y para que éste se reproduzca y para que éste pase la información de un lugar a otro. Para ser todavía un poquito más precisos, el ADN está formado por dos cadenas que parecen una hélice, que forman una doble hélice, constituidas por miles de nucleótidos, un azúcar desoxirribosa, un grupo de fosfato, y bases nitrogenadas diferentes, los cuales se unen por medio de enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, el ADN es la molécula que lleva la información genética, se encuentra en el núcleo de la célula, se agrupa en cromosomas, que es el orgánulo que contiene el material genético, se encuentra dentro del núcleo. ¿Y qué más? A ver, ustedes díganme, ¿qué significa esta C, esta G, esa T y esa A? ¿Por qué otra cosa está conformada el ADN? Que creo que no lo puse aquí. Timina, muy bien. Adenina, timina, guanina. Falta una, ¿no? La C. El uracilio, no, ese es del ARN. Aquí está adenina, guanina, timina y muy bien, Marlene. Y citosina, excelente, excelente. Esas son las moléculas que van a componer el ADN. Y ahorita vamos a ver
lo que decía Fernanda. Tengan mucho cuidado en eso, poder diferenciar cuáles son lo que componen la estructura del ADN y cuál es la estructura que compone el ARN. Vámonos con el otro. La estructura y funciones del ARN. El ácido ribonucleico o ARN se produce a partir del ADN. Primero está el ADN y un fragmento o una parte se va a convertir en el ARN. Está constituido por una sola cadena de nucleótidos. Recuerden, ¿por qué es una hélice aquí? Porque son dos cadenas. Aquí solamente va a ser una cadena, que se encuentran en el citoplasma y ribosomas de las células procariontes y eucariontes, además en el nucleolo. El ARN presenta 4 tipos de bases nitrogenadas, A, G, C y U. Ten cuidado, Fer, aquí es donde entra el uracilo, ¿ok? Un azúcar ribosoma y su correspondiente grupo de fosfato. ¿Ok? Entonces tengan cuidado ahí. El uracilo solamente forma parte del ARN. En el ADN no está presente como tal. A diferencia del ADN, el ARN se presenta en 3 formas. ARN mensajero, estas son sus diferentes funciones. Como mensajero transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, donde la información es traducida en secuencias de aminoácidos. Otra es el ARN en lugar de la timina. Muy bien. En lugar de el ARN de transferencia, traduce el mensaje genético que lleva el ARN mensajero al lenguaje de los aminoácidos de las proteínas. Convierte las palabras de 3 letras, codón, de los ácidos nucleicos en palabras de los aminoácidos de las proteínas. Anticodón, secuencia específica de 3 nucleótidos que es complementaria al triplete del ARN mensajero. Y por último, el ARN ribosomal es un tipo de ácido que junto con los ribosomas formará las proteínas. Esta parte, la verdad es que está más complicada y no la entendí muy chido. Si quieren profundizar, bueno, nada más termino con esto. Entonces, otra diferencia, ADN, 2 cadenas, ARN, una sola cadena. ¿Ok? Y esto después se va a transformar en proteínas. ¿Sale? Aquí para que vean más claro la diferencia, la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Y en el ARN nada más está la citonina, la guanina, la adenina y el uracilo. ¿Sale? Esas son las principales diferencias. Si quieren profundizar más en las diferentes funciones del ARN y cómo se transmite y la parte del mensajero y todo eso, les digo, la verdad es que yo hasta ahí me quedo, mi cabeza no dio para más. Otra vez les recomiendo la página de objetos.unam.mx para que ahí hagan ¿cómo se llama? Hagan los ejercicios, lean, etcétera. Aquí está. Biología. En la parte de biología está la parte de herencia molecular. Aquí a través del ejemplo de un perrito, de que, bueno, es como una historieta de un chavo se mete a su perro y ahí ve cómo funciona el ADN. De ahí empecé a sacar algunas de las cosas, ¿sale? Incluso está interesante porque aquí, en la parte de la doble hélice, te explican exactamente cuáles son los componentes que forman el ADN y cómo se va formando. Esta parte ya entra más la química, etcétera, ¿sale? Y también viene la parte del ARN con más detalle. La fase de iniciación, la fase de alargamiento, cómo se van separando de 2 cadenas a una sola cadena, dónde ocurre la transformación o dónde pasa o dónde está el cambio del uracilo y de la timina y la terminación, ¿ok? Pero bueno, ahí si gustan lo pueden ir checando con mayor detalle. Aquí vienen las funciones del ADN y del ARN, del ARN, etcétera. ¿Sale? Y aquí hay como jueguitos, etcétera, para que lo puedan tratar de entender mejor de lo que yo les puedo transmitir. ¿Sale? Yo nada más les hago como el resumen. Ustedes entiéndanlo. ¿Vale?
Continuemos. Ahora sí, entramos en la segunda parte, que son las fases y la importancia de la mitosis. También viene química. Sí, en objetos.unam.mx, que también viene química, sí, 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 sí. Creo que sí, a ver, vamos a revisarlo. La timina y citosina son bases piramidales, anillo simple. La adenina y guanina son bases púricas, anillo doble. Órales, el dato interesante. Mm, geografía, vamos a ver qué materias tiene. Ahí está química, mira, la hermosa química. Ahí está, viene ejercicios de la tabla periódica, cuánto sabes de la tabla periódica, qué es el mol, átomos y estructura. Aquí vienen varias cosas de química también. Pues digo, por si les hace falta estudiar de química, aquí viene. Tal vez yo también vea un poquito de química, ¿sale? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante sobre la marcha. ¿Qué es la mitosis entonces? Nos queda claro, uno, la mitosis es uno de los procesos de división celular. ¿Por qué hay mitosis y por qué hay meiosis? Es lo que vamos a ver. ¿Qué es la mitosis? Vimos el ejemplo de la piel que se muere, ¿no? ¿Cómo se reproduce? ¿Hay células teniendo relaciones sexuales en nuestra piel? No necesariamente. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se reproduce? Es donde tenemos que hay diferentes métodos de división. La división mitótica, su principal característica es que se divide el núcleo. Como resultado del procedimiento de división por medio de la mitosis, el resultado será una célula con dos núcleos iguales. Estos dos núcleos, a su vez, se van a formar en dos células completas, porque se va a dividir su citoplasma por medio de la citocénesis y se van a crear dos células con dos núcleos y van a ser totalmente idénticas. ¿Ok? Ese es uno de los puntos importantes. Por lo tanto, tenemos dos células idénticas, cada una con un solo núcleo. Dentro de la célula, en el proceso de mitosis, se crean dos núcleos. Cuando llega a cierta maduración, ¡puc!, se dividen en dos, cada una idéntica con dos núcleos. Bueno, cada una con su núcleo, perdón. Espero no se me malentienda. Entonces, la mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas de las células de un organismo eucarístico que no van a convertirse en células sexuales. Una célula mitótica se divide y forma dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idénticas al de la célula parental. ¿Por qué son idénticas? Porque solamente una célula, solamente un individuo, solamente una célula parental o una célula madre le transmite esa información. Es una copia fidedigna. No hay forma de que se combine con otros. ¿Por qué? Porque solamente hay información de otro individuo. Por eso se repite y se repite la misma información. Se va duplicando. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen con funciones específicas. Y ahorita vamos a ver con más detalle todo esto. Para entender mejor el proceso de la mitosis, vamos a ver que vamos a dividir su procedimiento en distintos pasos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de distintos pasos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? La interfase, que es el proceso de nacimiento, desarrollo y maduración de la célula. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ok, eso apréndanselo bien. Y tengan cuidado, porque los mismos nombres se van a repetir en la meiosis. Ok, nada más hay que ver como que algunas características distintas en cada uno, que principalmente es el resultado de las células. ¿Qué es la interfase? Es el periodo entre una reproducción y otra, previa a la mitosis. En esta, la célula crece y prepara el material para formar las dos células. Sintetiza proteínas y se lleva a cabo la síntesis de proteínas y la replicación del ADN. Repito, en la interfase es el periodo entre
una y otra reproducción, y es el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de la célula, para que llegue a cierto nivel de maduración, para que tenga lo que pasa entre esto, entre el término de una fase y el inicio de la otra. Básicamente esa es la interfase, que llegue a la maduración la célula. A partir de que llega a su nivel de maduración la célula, va a iniciar su proceso de separación. ¿Cómo inicia? Los cromosomas se forman por condensación y espiralización de la cromatina. ¿Se acuerdan las cadenas de ADN que estábamos viendo hace ratito? Esas cadenas de ADN se van condensando, se van juntando. ¿Dónde dijimos que estaba el ADN? En el núcleo, ¿no? Entonces, se van juntando y se van formando los tachecitos que son los cromosomas, ¿ok? Eso es lo que pasa en la profase. ¿Cómo se van juntando? La membrana celular se desintegra. Aquí está la membrana celular que se está deshaciendo. Y desaparecen los nucleolos. Los centriolos, que son estos, migran a polos opuestos de la célula. Entre ellos se forman un filamento que constituyen el uso acromático. Estas líneas, estos filamentos, son el uso acromático. De aquí pasamos a la metafase. Los centriolos están en polos distintos, teniendo sus, ¿cómo se llama? Sus usos alineados. En la metafase, los cromosomas duplicados unidos al uso acromático por medio de los centrómetros. Aquí están los cromosomas alineados. Se ubican en la zona ecuatorial de la célula. ¿Ok? Aquí primero se condensaron en el núcleo, primero se condensaron, ya que están hechos, ya que están formados los cromosomas, ahora se alinean. ¿Ok? En la anafase, las fibras del uso se acortan. Estas fibras que se fueron alargando para que estuvieran en polos opuestos, ahora van a jalar un cachito del cromosoma. Cada uno para arriba y uno para abajo. ¿Ok? En la anafase, las fibras de los usos se acortan y se produce la separación del centrómetro y de las cromátidas hermanas que se mueven a polos celulares opuestos. De esta manera, cada célula formada recibirá el mismo número de cromosomas. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, hay el mismo número de cromosomas, una roja, una azul, una roja y una azul, que se van a ir hacia los polos, a juntarse. Bueno, vamos a ver, y lo vamos a ver ahorita en la telofase. Ya que se van separando, en la telofase la cromatina se dispiraliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparece la membrana celular y los nucleótidos desaparecen y desaparece el uso acromático. Entonces, como aquí los tachecitos ya se separaron, por así decirlo, aquí se empiezan a desenredar. Y vean cómo estos se vuelven a separar para dar pauta a la siguiente fase. Y vamos a volver a cumplir el ciclo. Vean cómo es un proceso de condensación, de unirse, después de separación, y después se vuelve a unir. Se descomponen, se sintetizan. Se descomponen, se vuelven a unir. Interesante, ¿no? Yo sí me quedé así de, no ma. Pero bueno, y el punto es que estas se van a terminar separando y cada una va a dar pauta a una nueva fase. Como ven, aquí hay poquita cromatina, por así decirlo, y se va reproduciendo y se va a hacer más al punto que se va a condensar, etcétera. Y es un ciclo que se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Algún problema? ¿Algo que quieran añadir? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué estoy bien?
¿No, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Ni me están poniendo atención? ¿No? ¿Nada? Todo bien. Ok. Continuemos. Entonces, eso es por parte de la mitosis. Entonces, la mitosis es el proceso de división celular, ya como conclusión, donde una célula se divide en dos totalmente idénticas, dando pauta a una célula a dos núcleos distintos, por así decirlo. El otro proceso, que es un poquito más complejo, es el proceso de la meiosis. Aquí me revolví yo un poquito más, la verdad. Aquí no entendí muy bien. Pero bueno, nada más para empezar la meiosis, quiero que quede bien claro la parte de los cromosomas. ¿Ok? ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro del núcleo, importante, de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Entonces, dentro de los cromosomas, aquí adentro, están las cadenas espirilazadas, por así decirlo, de ¿cómo se llama? De ADN. El ADN ya sabemos que es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en forma apropiada. ¿Cuáles son las partes del cromosoma? La cromátida, que es lo largo, las cromátidas hermanas, que es lo ancho, por así decirlo, los telómeros, que son las puntitas, el cinotocoro, que es esta partecita, el centrómetro, que es lo que se rompe, ¿se acuerdan? En la anafase es lo que se rompe, es lo que se divide, y el locus, que es esta parte. Locus, como los malos de Gears of War, los locust, ¿no? ¿No juegan eso? Perdón, me acuerdo de eso. Cuestión importante, cultura general. Una célula humana, por ejemplo, contiene 46 cromosomas que se encuentran en pares. ¿Ok? Hay dos copias idénticas de cada cromosoma, a lo cual le vamos a llamar cromosomas homólogos, que se aparean en la célula al compartir el mismo tamaño, forma, información y disposición genética. Un par, otro par, 3, 4, así hasta tener 22 pares y cada uno es igual. ¿Ok? Por eso entre ellos se pueden combinar. ¿Ok? Este es un tachecito, este es otro. Un tachecito, otro. No se alcanza a ver muy bien, pero esa es la idea. Este es un tachecito, este es otro. Ángel nos dice, recuerden, haploide 1 cromosoma, diploide 2 cromosomas. Bueno, haploide un cromosoma, diploide 2 cromosomas. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Haploide un cromosoma, diploide 2 cromosomas. Es una buena forma de entenderlo. Yo no entendía bien eso. Entonces, cada par contiene un cromosoma aportado por la parte femenina y otro por la parte masculina. En nuestro caso hay 22 pares de cromosomas autosómicos y si haces cuentas nos falta un par. Para que sean 46 cromosomas nos falta un par. Necesitan ser 23 pares. Se trata de los cromosomas sexuales que se dan la diferencia en tamaño y composición. En los varones XY y en las mujeres XX. ¿Vale? Digo, es nada más como un pequeño paréntesis. Ahora sí, entramos de lleno en lo que es la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es una forma de reproducción en la cual es necesaria la presencia de células sexuales o germinales, dos que se van a combinar. Estas se generan a través de la división meiótica, que incluyen la meiosis, es decir, la producción de núcleos haploides, lo que decía el compañero, un cromosoma, o sea, hace cromosomas no pareados, y a partir de núcleos progenitores diploides, cromosomas apareados. Por eso son dos cromosomas. ¿Ok?
En la meiosis, los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos células sexuales especiales denominadas gametos. La meiosis se diferencia de la mitosis, esto es importante, en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Por eso en la meiosis sí existe combinación. Y por eso en la meiosis surgen diferentes o células con diferentes características. En la mitosis, la célula que se generaba o las células que se generaban eran totalmente iguales, porque solamente una aportaba información. Aquí es la combinación de dos cromosomas. ¿Ok? Eso es interesante o es importante. Entonces, aquí hay un paso anterior de la mitosis, nos íbamos directamente a las fases. Aquí vamos a tener primero dos etapas, que es la meiosis 1 y la meiosis 2, y cada una va a tener sus propios pasos, ¿no? Sus propios procesos. En la división celular meiótica, el ADN o DNA se replica solamente una vez, pero el núcleo junto con la célula se divide dos veces. Obtendremos, por lo tanto, 4 células genéticamente diferentes. ¿Ok? Entonces, mitosis, células genéticamente idénticas. Meiosis va a producir células genéticamente diferentes. ¿Por qué? Porque hay combinación de cromosomas. La meiosis 1, o en la meiosis 1, los cromosomas homólogos, los que eran iguales, los parecitos, ¿se acuerdan? Los que eran iguales, se aparean, se entrecruzan y se reduce el número cromosómico. Vamos a tener entonces profase temprana 1, la cromatina se condensa para formar los cromosomas, muy parecido a lo que estábamos viendo. A continuación, los cromosomas homólogos, uno materno y otro paterno, se aparean adhiriéndose en toda su longitud en el proceso llamado sinapsis. ¿Ok? Las 4 cromátidas, dos de cada cromosoma, forman una tetrada. Esto, si alguien me lo explica mejor, me dicen. Si alguien lo sabe explicar mejor, me dicen. La profase tardía o prometafase 1, las tetradas, o sea, estas, se unen en zonas específicas designadas como quiasmas. Es aquí donde se lleva a cabo el intercambio genético entre cromátidas no hermanas, es decir, el entrecruzamiento o recombinación. Cuando se empiezan a alinear, es donde se empiezan a mezclar y hacer la recombinación de los cromosomas. ¿Ok? En la metafase, una vez combinados, los cromosomas homólogos se mueven hacia adelante y hacia atrás hasta llegar a la placa ecuatorial. En este momento los cromosomas homólogos siguen unidos en las regiones del quiasma. La continuación de esta unión asegura que cada uno de los cromosomas homólogos se separe hacia los polos opuestos. Es totalmente azaroso hacia qué polo se va cada cromosoma homólogo, paterno y materno. O sea, de la combinación, ahora igual se van a separar, pero mezclados. En la otra se separaba uno de cada uno para que fueran iguales en la mitosis. Aquí en la meiosis, una vez combinados, ahora se separan, pero revueltos, por así decirlo. Ay. Entonces, aquí está cómo se van a separar. Ah, caray. Cómo se empiezan a separar de forma aleatoria. En la anafase, que es esto, el quiasma entre homólogos se deshace y cada cromosoma con sus dos cromátidas hermanas es llevado hacia un polo de la célula. Esto sí es parecido al anterior. Son jalados. Al final, cada polo contendrá un miembro de cada cromosoma homólogo. Se forman dos grupos haploides.
la envoltura nuclear y el núcleo son regenerados. Posteriormente sucede la intercinesis, que es semejante a una interfase. Durante este proceso, los cromosomas no se condensan ni se replican. En algunos casos puede no presentarse la telofase 1, dependiendo de la especie, por lo que los cromosomas pasarán directamente a la meiosis tipo 2. Entonces, aquí en la telofase ya se divide en cromosomas mezclados, cada uno con ciertas características masculinas y femeninas, por así decirlo. Y de aquí pasamos a la meiosis 2, que es muy similar a una mitosis y está formada por las mismas etapas o fases. Por eso les digo que tengan mucho cuidado en esta parte, porque los nombres de las fases en la mitosis y en la meiosis son iguales, y principalmente en la meiosis tipo 2. Nada más aquí las vamos a diferenciar poniéndole un número 2. La profase 2, o en la profase 2, el uso se vuelve a formar, las líneas, ¿se acuerdan de estas líneas? Se empiezan a formar y los cromosomas se unen a los microtubos. Los cinetocoros de cada cromátida se enlazan con polos opuestos. ¿Ok? Empezamos igual, otra vez el proceso de separación. Los cromosomas migran a la placa ecuatorial. Aquí me lo ponen vertical. Los cromosomas migran a la placa horizontal. Las cromátidas hermanas se separan y deslizan a polos opuestos. Los cromosomas se dividen. El núcleo y nucleolo de cada célula se integran y las cromátidas dejan de condensarse, de forma que la cromatina finalmente se lleva a cabo la citosíntesis. Y por fin se vuelven a separar. Esto nos da pauta a, entonces, las 4 células totalmente distintas o genéticamente distintas. Este es otro resumen. Por si no queda claro, este es otro resumen de los pasos de la meiosis. La meiosis se lleva a cabo en ciertos eventos que conocemos como fases. Entonces, la profase 1, la metafase, la placa ecuatorial, cómo se dividen, están combinadas. Vean cómo en cada uno los cromosomas están combinados. Bien, cómo los cromosomas se empiezan a combinar y otra vez se empiezan a separar para dar pauta a 4 células distintas. ¿Ok? Es básicamente el proceso. Para que nos quede un poquito más claro, este resumen me pareció muchísimo más sencillo. En la mitosis, por ejemplo, en una célula madre con 46 cromosomas, se va a duplicar el núcleo y va a generar 2 células con los mismos 46 cromosomas. Como solo es una la que contiene la información y la que la transmite, por eso son totalmente iguales. En la mitosis, primero la célula madre se divide en 2, cada una con características distintas, y de aquí se vuelve a dividir en 2. Y cada una aportando 23 y 23 cromosomas, pero aquí ya están mezclados. Por eso, las células que resultan de la meiosis ya son genéticamente distintas por las diferentes combinaciones y mezclas azarosas que se hacen en los cromosomas. Espero que quede más o menos claro. ¿O alguien que quiera aportar algo más para que sea más entendible todo esto antes de pasar al siguiente tema? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie me quiere decir algo? No, profe, está bien mal. No, profe, yo no lo entendí, ni yo mismo me entendí, entonces ustedes ayúdenme a entender. Va bien, va bien. Ok, pues arre. Mitosis es de células. Sí, de células que...
Meiosis da origen. Ah, ok. Muy bien, es una buena forma de verlo. La mitosis es de células, la meiosis da origen. Es dar origen. Está bien. Bueno, si encuentran alguna forma, alguna infografía, algún resumen de esto más sencillo, súbanlo a la parte que puse en el Classroom de ¿cómo se llama? Que compartan material, que piensen que sea de utilidad. Yo encontré otra infografía más sencilla. Estas son las más sencillas que encontré. Y ahorita subo la presentación. ¿Sale? Y vamos al siguiente tema. Que vean, no parece, pero ya son 3:50, ya son las 3 de la tarde. Reproducción a nivel de organismos. Entonces, lo que vimos hasta el momento era lo que pasaba a nivel de células. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los organismos? Nosotros, ¿cómo nos reproducimos? ¿Ok? No solamente el delicioso sirve para reproducirse. ¿Ok? Hay otras formas. ¿Ok? Vamos a ver primero la parte aburrida. La reproducción sin delicioso. La reproducción asexual. ¿Ok? Y que no se confundan entre lo que pasa en la mitosis y la meiosis en las células. Esto es un proceso que se da en los organismos, en organismos complejos, en organismos compuestos. Tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir entre que la meiosis y la mitosis sea una forma de reproducción sexual. No son formas de reproducción sexual, son formas de división celular. Eso así grábenselo e imprégnenselo en la mente. La mitosis y la meiosis son formas de división celular. Es una forma diferente de decirle que se reproducen, pero bueno, pero véanlo de esa forma. Y la reproducción sexual o asexual es ya la creación de nuevos seres. ¿Ok? De nuevos individuos. Y pasa a nivel orgánico, a nivel de organismos. ¿Ok? Tengan muy clara esa división, porque eso los puede llegar a confundir muy feo. ¿Sale? O no sé cómo se lo han explicado sus profes de biología. Si me dicen cómo se los explican, pues estaría súper chido. Pero bueno, entonces, ¿qué es la reproducción asexual? Aquí no intervienen dos individuos de sexos distintos. ¿Ok? Para generar un nuevo organismo, como ocurre en la reproducción sexual, sino que a partir de un solo progenitor se crean uno o más seres vivos. Esto significa que un organismo se parte o se divide y que a partir de este fragmento se genera uno o más organismos idénticos morfológicamente. Por eso les digo, esto puede llegarles a crear una confusión. Ven que en la mitosis se crean dos células genéticamente iguales. Aquí le vamos a llamar que se crean dos organismos idénticos morfológicamente. En la otra genéticamente, aquí es morfológicamente. Y que poseen la misma información genética. Este tipo de reproducción ocurre en los animales, las plantas y en microorganismos como las bacterias. Algunos ejemplos es las estrellas de mar, como un individuo progenitor se fragmenta, de ese fragmento surge una nueva estrella completa y este va a recuperar poco a poco su brazo perdido. Otros ejemplos de reproducción asexual son los estolones, los tubérculos, los rizomas y los bulbos. ¿Ok? Esos son meramente ejemplos. Vámonos a la parte interesante. Hay distintos tipos de reproducción asexual. Esto se lo tienen que aprender bien. Y estos son los básicos. Creo que todavía hay más tipos. ¿Ok? Pero bueno, nada más para recordar. La reproducción asexual permite el nacimiento de una gran cantidad de individuos a partir de un solo ejemplar. Pero, pero no se diferencian unos de otros. Son iguales. Igual que pasa, como solamente se obtiene información de un individuo, pues no tiene opción para tener diferencias. Va a ser totalmente igual. Pueden vivir sin mayores complicaciones en donde las condiciones ambientales varían muy poco. Entonces, ¿cuáles son los tipos que vamos a ver aquí? La escisión, bipartición o división simple, la gemación y la esporulación. ¿En qué consiste cada una de estas? La escisión
bipartición o división simple es donde la célula madre se divide en dos células hijas iguales. Ay. Es la modalidad más común y muy frecuente en las bacterias. Literal, de una célula madre se divide en dos, cada una con su propio núcleo, pero son idénticas. Otra opción u otra forma de reproducción asexual se llama gemación. ¿Qué es la gemación? Es donde la célula madre produce células hijas más pequeñitas o yemas que se desprenden y forman células semejantes a ella. Es muy frecuente en las levaduras. ¿Cómo se va reproduciendo? Ya vimos el proceso de fermentación, ya vimos las levaduras, etc. Y por último, la esporulación. Aquí es donde el núcleo dentro de la misma célula se va dividiendo muchas veces, formando una célula polinucleada, que origina numerosas células hijas y se dan principalmente en los protozoos. Por ejemplo, los hongos tienen una forma de reproducción asexual por esporulación, ¿ok? Donde cuando ya hay suficientes núcleos, se revienta y empieza a repartir y empiezan a esparcirse. Un día vean cómo se dan los hongos. Más vamos a ponerles una imagen de hongos. Hongos, esporulación. Aquí, por ejemplo, vean cómo de uno empiezan a surgir varios. ¿Ok? Básicamente ese es el proceso de esporulación. De uno empiezan a surgir varios. Interesante. Ok, continuemos con esto, chicos. ¿Por qué? Ya son 3:05 y no llegamos ni a la otra presentación. Ahora nos vamos con los aspectos generales de la reproducción sexual. ¿En qué consiste la reproducción sexual entonces? Es en el que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, hembra y macho. Además, es necesario la unión de las células sexuales, gónadas, para que se realice la fecundación y se forme uno o varios organismos nuevos. Dentro de la reproducción sexual vamos a tener dos tipos, que es la directa y la indirecta. Directa e indirecta. ¿Ok? Ah, chica. Perdón. ¿Qué es la reproducción sexual directa? Consiste en la interacción física de dos organismos en donde los aparatos reproductores estén en contacto. Esta es la característica principal. Sin embargo, recuerden, no nada más se trata de que los órganos sexuales estén en contacto, sino también que existan las células, las gónadas, que se puedan mezclar, que se puedan fecundar para empezar el proceso de reproducción celular. ¿Ok? Tengan ahí cuidado con eso. Porque cuando unos animales o unas personas tienen relaciones sexuales, no necesariamente ocurre un embarazo. Ocurre el embarazo no nada más por el puro contacto, sino también porque tiene que fecundarse y tiene que haber la fecundación y la combinación de las células. ¿Ok? Un ejemplo claro de este tipo de reproducción son los mamíferos, como los leones, los humanos, los perros, los gatos, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento, bailamos, nos ponemos de cabeza, nos ponemos guapos para las chicas se ponen guapas para los chicos, etcétera, para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. ¿Ok? Ah, hasta ahí llegó. Ah, caray, me faltaron cosas, ¿no?
Me faltó la reproducción indirecta. Ah, esperen, ¿por qué? ¿Por qué se trabó hasta ahí? Ja, se me olvidó ponerle indirecta. No se preocupen, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Esta presentación es mucho más similar a la anterior. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, qué güey. Perdón. Que ya se deben de imaginar por dónde va la indirecta, ¿no? La reproducción sexual indirecta no implica la interacción física entre los dos organismos de la misma especie. Pero entonces, si no hay contacto, ¿cómo le hacemos? Este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o por plantas. Tengan mucho cuidado, muchas veces se piensa la planta asexual, porque dicen, pues no se juntan con las otras, o sea, la plantita no saca patitas y se va a dar sus besos con la otra florecita. No, sin embargo, sí existe un proceso de fecundación y de combinación de células, ¿ok? Que es, bueno, ahorita vemos. Debido a que estos tienen muy poco o nulo movimiento, ahí entra la abejita, exacto. Las abejitas, las florecitas, eso que les dicen sus papás. Debido a esto se tienen muy poco o nulo movimiento, estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales. O sea, se los avientan en la cara casi casi, ¿no? Cuando estas células se encuentran con células sexuales del otro género, ocurre la fertilización generando nuevos organismos. Algunos ejemplos, miren, por ejemplo, estos pececitos, es medio aburrida su forma de reproducción porque el pececito macho avienta sus células masculinas, sus gónadas, y ¿cómo se llama? Y el pescadito hembra suelta sus óvulos y en el camino se tienen que encontrar. Ok, lo que ocurre dentro del cuerpo humano entre los espermas y los óvulos, por ejemplo, en estos pececitos, ocurre fuera. Y tienen la capacidad, obviamente, de estas células de vivir en el exterior para poder combinarse, poderse fecundar y dar vida a otro pececito. Oh, pececito bebé. Ahí está un Nemo feo. Y en las, ¿cómo se llama? Y en las plantitas, en las florecitas, lo que pasa es que en el polen, por medio de la polinización, ya sea que se recorra por el aire o que las abejitas en sus patitas lo lleven a otra, ¿cómo se llama? Pero ahí se ocurre la combinación, esta combinación ocurre ya sea que por el aire llegue a otra plantita o que por las abejitas llegue a otra plantita, ¿ok? Y de ahí se fecunda, se crea y se genera otra vida. Las plantitas, por ejemplo, no todas las flores son iguales. ¿Por qué? Porque existe combinación genética. ¿Okay? Por eso no puede ser asexual. Si fuera asexual, todas las flores y todas las plantas serían totalmente idénticas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta ahí, y con eso vemos todos los temas que corresponden a la parte de reproducción, que es el apartado 3, si no me equivoco, de la guía o de los temas que hay que ver en biología. ¿Dudas, preguntas hasta acá, hasta para que me pase la siguiente? ¿No? No, nada, va muy bien. Bien, para ser la primera vez que doy biología, está chingón, ¿no? Algún día ya aprenderé más. Un día voy a contar con mi amigo el Cuau para decirle, güey, dame clases. Perdónenme por no poderles conseguir un biólogo mejor.
Bueno, y en sí Cuauhtémoc me había dicho, sí, sí, güey, yo te ayudo, no te preocupes. Nada más que, ¿cómo se llama? Más que por falta de tiempo, no le avisé, no nada. Pero algún día. Recuerden también, esto es gratis, chavos. Es lo que hay. Le entendí mejor a usted, pues te diré. Yo luego ni yo me entiendo, pero bueno. La verdad que sí. Ya después hago mi capo. Sí, claro. Hago mi Conamat, mi Albamat. No, pues esa es la idea. Algún día el Centro de Aprendizaje y Asesoría Digital, el CAD, algún día será eso. Van a ver, van a ver. Chicos, y una disculpa. En genética no terminé. O sea, no terminé la presentación. La verdad es que me comí el tiempo. Entonces, hasta donde lleguemos. Vamos a ver qué temas son y medio que hablar de ellos. Y si no, lo terminamos con la guía. Aunque sea presentando la guía de Conamat, no sé, algo así. Ahí nos vamos yendo. ¿Les parece? A algún lugar llegaremos. Aquí sí va a pedir más de su ayuda, chavos. Aquí sí es cosa que ustedes contribuyan con todos los conocimientos que les ha dado la poderosísima EPOAN o la escuela de donde vengan, porque creo que hay por ahí dos que tres que no son de la EPOAN. Pero bienvenidos, bienvenidos, todos con gusto. Todos vamos en el auto a pasear, el auto perfecto está. Ok, entonces empecemos con el tema 4. El tema 4 se llama los mecanismos de la herencia, las benditas leyes de don George Mendel, ¿no? Por ahí vamos a hablar de eso. ¿Cuál es, dentro de los mecanismos de la herencia? Insisto, a mí me gusta mucho ver los temas de forma sistemática, sí. Creo que eso les ayuda a ustedes mucho a entender cómo está estructurado. Dentro de mecanismos de la herencia vamos a ver los chícharos, los chicharitos, vamos a ver los trabajos de Mendel y sus principios de la herencia, la teoría cromosómica de la herencia, la formulación de la teoría cromosómica de la herencia ligada al sexo. Creo que hasta aquí me quedé en la presentación, la verdad, a medias. Herencia ligada al sexo, concepto e importancia de las mutaciones. Esto es importante. Ingeniería genética, aspectos generales de la tecnología del ADN, recombinantes y sus aplicaciones. ¿Vamos a crear mutantes? ¿Vamos a poder tener ojos azules todos y ser güeros? ¿Todos deseamos eso? No lo sabemos. Ok, empecemos. Lo poquito que entendí de Mendel, la verdad, ya aquí en este punto mi cerebro estaba a punto de quemarse y pues ya no entiendo muchas cosas. Pero ustedes me van a explicar, brothers. Ustedes son los chidos. Se aprende más enseñando. Ok, así es que ustedes me van a enseñar a mí aquí. Trabajos de Mendel y sus principios de la herencia. ¿Qué quedamos? Herencia ya sabemos qué es. Transmitir información genética de una generación a otra. ¿Ok? ¿Cómo se va a transmitir? Por medio del ADN. ¿Dónde está el ADN? Está en los cromosomas. ¿De qué se compone el ADN? Ya lo dijimos. Adenina, timina, citosina y glucamina y todas estas cosas que ustedes se deben de aprender más que yo, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. El nombre real de Gregor Mendel es Johann Mendel, pero todos Guanina, gracias, eso. Es que a mí se me va con tantas minas, sinas y todo eso. Pero insisto, yo no me lo tengo que aprender porque adivinen qué, yo ya pasé ese examen. Ustedes sí. Imagínense, el otro año voy a hacer el examen. Voy a empezar otra licenciatura. ¿Por qué no? No tengo nada que hacer, fui a otra carrera. Les robo un lugar a los chavos. Es cierto. Johann Mendel, o Gregor Mendel, tomó la delantera con el uso del método científico. No, no quiero aventarme el doctorado, me da mucha pereza. La maestría me dejó total y completamente agotado, exhausto. Bueno, luego hablamos de eso. Ahorita lo que nos toca. Pues te diré, me pagan tanto, güey. Por eso ya me quiero dedicar a otra cosa. Quiero estudiar actuaría. Me gustaría estudiar actuaría. Y que no me escuche mi sobrino porque va a decir, ay, pinche copión. Pero bueno, Gregor Mender, primer punto interesante. ¿Cuál es uno de los, de las aportaciones, cuál es una de las importancias de Mendel? Es que ocupó el método científico para tratar de averiguar cómo se transmiten las características físicas de una generación a otra. Entonces, primero, el gran Mendel, sí. Primero,
que ocupó el método científico, lo aplicó. Sí, fue el que dijo, a ver, yo sí voy a hacer las cosas como deben ser. Si me dijeron que el método científico es observar, plantear un problema, plantear una hipótesis, un experimento, etc, tal cual, este brother fue el primero que lo hizo, ¿no? Entonces, primero observó el problema, se planteó una hipótesis, una posible explicación. Diseñó un experimento, controló las variables, analizó los resultados, valiéndose de conocimientos matemáticos, sintetizó sus hallazgos y sacó dos conclusiones generales. ¿Qué le podemos llamar a las conclusiones o cómo le podemos llamar a las conclusiones? Explicó un fenómeno. ¿Qué es una teoría? Por ahí formalmente se popularizó, no sé por qué el término de algo no comprobado o algo así. No, 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 no. Una teoría es una explicación de un fenómeno natural o de un proceso social. ¿Ok? Esa es una teoría, una explicación. ¿Qué es lo que hizo Mendel? Explicó cómo se transmitía la información genética o la información de las características de un de un individuo, de una especie, de una generación a otra. Se acabó, ya, fin de la clase. Vámonos, ya entendimos todos. Bueno, don Mendel, así estaba, cuidando sus chicharitos. No el Chicharito Hernández, ¿eh? Ok, ¿qué hizo Mendel? Decidió experimentar con plantas de chícharo. La elección no fue casual, ya que, uno, se reproducen por autofecundación, pero también es muy sencillo realizar con ellas una fecundación cruzada, aspecto muy importante, ya que apareó plantas con diferentes características físicas para estudiar el comportamiento de su descendencia. Las plantas de chícharo se cultivan fácilmente y crecen muy rápido, lo que ahorró muchos días de espera. Las características de cada planta se distinguen muy bien entre las diferentes variedades. Mendel observó en total 7 variedades. Básicamente, dos de sus experimentos se volvieron famosos. Esto no lo vamos a reproducir nosotros porque no lo entendí. Igual, esto lo saqué de objetos.unam.mx. Y perdónenme que le haga tanta promoción a esa página, pero de verdad es que de verdad quieren estudiar sin complicarse mucho la vida. Objetos.unam.mx. No me pagan. Es más, no es de cobro, es gratis. Pero es de las cosas que dices, no mames, esta madre es gratis, está ahí y no lo aprovecho. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Teoría mendeliana. Mendel. Ahí está. Experimento 1 y experimento 2. ¿Quieren ver cómo funciona? Ahí ven, ahí vean. Ya hacen ejercicio, les explican y bla, 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 bla. Ahí está genotipo, fenotipo. Ahí está todo, chavos. No me necesitan a mí, no necesitan este grupo de estudio. Ahí está todo, pero bueno. Si no, ¿en qué perdemos el tiempo? Ok. Hasta ahí me quedé con la teoría de Mendel. Más detalle ahorita vemos si lo podemos ver. La importancia de la teoría cromosómica de la herencia radica en tres principios. Uno, los genes son las unidades de la herencia que determinan las características de un organismo. Dos, los cromosomas localizados en el núcleo celular son los portadores de los genes. Todo esto ya lo sabíamos y ya lo hemos visto. Tres, las dos leyes de Mendel se explican con base en el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. ¿Vieron cómo en alguna, ahorita que estamos viendo en la, ¿cómo se llama? En la presentación, cuando se separaban las células, vieron cómo en la, ¿cómo se llama? Cómo se iban acomodando los cromosomas, cómo se revolvían, cómo se mezclaban, etcétera. Algunos conceptos importantes o interesantes que me surgieron aquí y que tiene que ver con lo que justamente estaba mencionando Mario ahorita con la cuestión de lo dominante y lo recesivo. Como consejo, vean un video de desarrollo embrionario y casi siempre viene una pregunta
del ectodermo o mesodermo o endodermo. De eso no he visto nada y de eso no vimos nada. Ahí me avisan qué es eso porque no lo hemos visto. Espérenme. Ok. Los alelos son las diferentes versiones que puede tener un gen. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del gen que define el color del cabello, existe un alelo para el pelo oscuro y otro para el pelo rubio. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos, que es lo que nos decía este Eduardo. Puede haber más de uno o es la característica que va a ser visible y del otro está ahí la característica, pero no se logra hacer visible. Los alelos dominantes imponen sus rasgos sobre el resto. ¿Ok? La herencia de los genes, entonces. Gracias a los descubrimientos de Mendel, sabemos que nuestros rasgos vienen determinados por los genes de nuestros padres. Si mi papá tiene el pelo rubio, digo el pelo oscuro y mi mamá tiene el pelo rubio, se van a combinar. Vamos a ver cuáles son los genes dominantes y cuáles son los genes recesivos. Como el padre es AA, doble A, Alcohólicos Anónimos, aparte de eso, ¿no es cierto? Todos los hijos tendrán el gen de pelo oscuro, que es el dominante. Todos serán morenos. El que se va a hacer visible es el dominante. ¿Ok? Aunque los dos padres sean morenos, al tener un alelo rubio existe una probabilidad del 25 que tenga un hijo rubio. ¿Ok? Así es que si le sale rubio, si le sale güero, es porque sí existe un 25 de probabilidad si es que hay un alelo rubio en toda esta cadena. ¿Ok? Ahí estamos. Ahí estamos. Si el padre tiene los dos alelos rubios y la madre uno, el 50% de los hijos puede ser rubios. ¿Por qué? Porque este es el gen dominante y estos son los genes recesivos. Les digo, esta parte yo ya no la entendí bien. Si alguien me la puede explicar, o si ustedes lo pueden explicar, adelante. Si ustedes lo entienden mejor, díganme dónde se las explicaron, porque yo esta parte ya no la entendí chido. De todas maneras, vamos a leer qué nos dicen las leyes de Mendel. La primera ley es la ley de la segregación. Establece que dos genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que cada uno lleva solo un gen o factor hereditario de cada par. Y la segunda ley dice que la ley de distribución independiente postula que cuando se consideran dos características en una cruza, los genes que controlan uno de los caracteres se separan y se distribuyen en los gametos de manera independiente de los genes que controlan la otra característica. Insisto, la verdad es que esta parte, me imagino que es lo que mencionaban, el cuadro de Punnett, quiero pensar, no lo sé. Profe, se utiliza un cuadro, el cuadro de Punnett, me imagino. Sí, ok. Pues a ver, bueno, vamos a buscar a ver qué es el cuadro de Punnett. Vamos a ver, cuadro de Punnett. Arre, pues. No, pues esto sí me sobrepasa. Luego lo estudio bien, chavos. O mejor dicho, ustedes estudienlo bien, ¿yo qué? Ah, mira, ya está, hay ejercicios resueltos de las leyes de Mendel y toda la onda. Búsquenlo en Objetos UNAM, se lo recomiendo. ¿Sí? ¿Viene? ¿Neta?
Pues a lo mejor viene la parte de Mendel, pero la verdad es que ya no terminé de ver. Pero bueno, ahí está. Eso sí, eso se queda de tarea para ustedes. ¿Ok? Estudiar el cuadro de Punnett y cómo funcionan más las leyes de Mendel. Vámonos con la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia de Boveri y Sutton indica que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis se puede explicar, puede explicar las leyes de la herencia de Mendel. Otro investigador, otro científico, Thomas Kuhn Morgan, quien estudió las moscas de fruta, proporcionó la primera confirmación de la teoría del cromosoma. Morgan descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos de la mosca. Observó que la mutación fue heredada de forma diferente por las moscas macho y hembra. De acuerdo con el patrón de herencias, Morgan concluyó que el gen de color de los ojos debe encontrarse en el cromosoma X. Esto es comprobar que algunas características los hereda el papá y algunas características los hereda la mamá. ¿Por qué? Porque esas características se encuentran en diferentes cromosomas. ¿Cuál es el cromosoma que se diferencia más o cuál es lo que hace el macho de la hembra? El XX y el XY. ¿Ok? Formulación de la teoría cromosómica de la herencia. ¿Quién descubrió entonces que los genes están dentro de los cromosomas? Estos señores, Walter Sutton y Theodore Boveri, que son los que estamos viendo ahorita. A ver, aquí nos están dando datos importantes. La primera ley, cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Híjoles, sigo sin entender yo. Toda esta parte la vamos a cortar en la grabación, para no hacerlo ridículo. Generalmente se lleva el crédito por este conocimiento Sutton, un norteamericano, estudió los cromosomas y la meiosis en los saltamontes. Boveri, un alemán, estudia las mismas cosas en los erizos de mar. En 1902 y 1903, Sutton y Boveri publicaron trabajos independientes que propusieron lo que ahora llamamos la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría dice que los genes individuales se encuentran en lugares específicos en cromosomas particulares y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar por qué los genes se heredan de acuerdo a las leyes de Mendel. Se necesitan los cuadros de Punnett de cada teoría para entender. Ok. Pues por eso no la entendemos nosotros, o mínimo yo. Y hasta ahí me quedé, chicos. Hasta ahí me quedé, perdónenme. La herencia ligada al sexo, nos falta concepto de importancia de las mutaciones, ingeniería genética, aspectos generales. Bueno, a ver, vamos a ver qué tanto le podemos entender. De una vez para cerrar esto, porque si no, nos vamos a quedar atorados en biología y pues no va por ahí. Y espero no estén aburridos ya y no estén cansados ya. Rápido vemos esta parte. Esperen. ¿Dónde está la parte de biología, chavos? Aquí está, miren. Ahí está, miren. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Nos va a faltar la parte de la evolución aparte. No, sí, es mucho. Se necesita más tiempo para hacer algo así. Mecanismos de la herencia, trabajos de Mendel y sus principales aportaciones. Estudien esta parte para que vean lo que es el genotipo y el fenotipo. Rasgos, forma dominante, forma recesiva, primera generación, segunda generación, forma de semilla, color. Aquí están las leyes. Ok, herencia ligada al sexo. Aquí nos quedamos, ¿no? Allá. Vamos a leerle. Las mujeres tienen como par 23 dos cromosomas sexuales X
y los hombres un cromosoma X y uno Y. Así, en la formación de un cigoto, este será XX o XY, dependiendo de qué cromosoma lleve el espermatozoide que fecunda el óvulo. Esta es la manera por la cual las especies en que los machos son los individuos heterogaméticos, el cromosoma sexual es el que determina el sexo de la progenie. Entonces, la célula masculina, en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, la información del sexo que va a tener el hijo depende del padre. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la diferencia entre XX y XY. ¿Se acuerdan lo que vimos en el proceso de la meiosis? Cómo se separaban y cómo, ¿cómo se llama? Y cómo el último par de cromosomas, el cromosoma 23, era el que cambiaba y el que se diferenciaba. La herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión de aquellas características cuyos genes están localizados en el cromosoma sexual X. ¿Ok? Ese no está tan difícil. Vamos a seguir leyendo. En el ser humano, la hemofilia, el daltonismo y la enilcetonuria, no sé qué sea eso, ¿alguien sabe? Hemofilia es la enfermedad de la que te sale mucha sangre, ¿no? Que te sale sangre de la nariz a cada rato. Daltonismo es el problema de los ojos. Nada más como dato curioso, la fenilcetonuria, los bebés con fenilcetonuria carecen de una enzima denominada, fenilalanina hidroxilasa, esta necesaria para descomponer el aminoácido esencial de la fenilalanina. Por eso los chicles o algunos productos dicen, este contiene fenilalanina, ¿no? Por si no tienes esto, por si tienes esta enfermedad, pues no los puedes consumir. Bueno, son anomalías que están determinadas por los genes que se encuentran en el cromosoma X y no existen en el cromosoma Y. Entonces también de eso tienen culpa los papás. La hemofilia es una enfermedad en la cual la sangre no coagula normalmente. A lo que les decía, la coagulación ocurre por una serie compleja de reacciones en las que cada una depende de la presencia de ciertos factores proteicos en el plasma sanguíneo. La falla para producir una proteína esencial del plasma conocida como factor 8 da como resultado la forma más común de hemofilia A, que está asociada con un alelo recesivo de un gen que es llevado en el cromosoma X. En el daltonismo, la mayor parte de las formas de ceguera parcial al color no se distingue entre el rojo y el verde. Son anomalías genéticas hereditarias asociadas al sexo. En la fenilcetonuria o PKU se carece de la enzima hepática fenilalanina hidroxilasa. Cuando esta enzima falta o es deficiente, la fenilalanina y sus productos de degradación anormales se acumulan en el torrente sanguíneo y en la orina. Estos productos son dañinos para las células del sistema nervioso y pueden llegar a ocasionar retardo mental profundo. La PKU es causada por un alelo recesivo en estado homocigótico. ¡Órales! Vamos a poner, de una vez, vamos a copiar esto a la presentación, ¿no? Para que se quede aquí junto y se los pueda pasar. Así es más o menos como yo estudio. La verdad es que leo algo, lo veo, lo copio. Breve clase de PowerPoint. Hoy en día PowerPoint tiene una opción que se llama diseños, ideas de diseños, que aquí está diseño, ideas de diseño, y te ponen algunas opciones. Y ya, escoges una.
Y ya. Y si quieres verte más pro, le pones herencia ligada al sexo, copias una imagen de internet que sea más o menos adecuada a lo que estás haciendo, la copias, la pegas, automáticamente te genera una nueva, y ahí está. Concepto, importancia y las mutaciones. Una mutación es un cambio permanente en la estructura del ADN, la cual puede ocasionar alteraciones visibles en el organismo. Importante concepto, ¿eh? Entre los agentes que causan las mutaciones figuran los rayos X, los rayos ultravioleta, los compuestos radioactivos y una diversidad de sustancias químicas, benceno, amceno, formaldehído. A estos agentes se los conoce como mutagénicos. ¿Ok? Va la presentación. Se estudian bien esta parte. Aquí se los ponemos en resumen y así para que sea más fácil identificarlos. Cuando tienen varios elementos, ¿cómo se llama? Es más fácil dividirlos de esta forma y así. No me gustó cómo quedó. Otra forma es insertar, Smart Art, no transformar mejor. Convertimos en Smart Art, ahí está. Y ya, queda todo y todo hermoso. Vamos a seguir leyendo. La mayoría de las mutaciones ocurren espontáneamente, lo que significa que no conocemos los procesos físicos y químicos que las provocan. En general, se dice que las mutaciones ocurren al azar en cualquier célula de un organismo, ya sea somática o reproductora. Los cambios, ¿cuál es la diferencia entre pregunta para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una célula somática y una reproductora? Bien, María Fernanda Jiménez nos aporta algo interesante. El ADN engloba la histona, proteína, y al superenrollarse forma bloques y a su vez unas torres dan origen al cromosoma. Muy bien, excelente. Los humanos tenemos 46 cromosomas y el par número 23 es el que define el sexo, lo que hablamos de la XX y del XY. Muy bien. Los cambios a nivel de estructura de información genética son diversos. Se explican brevemente los dos principales tipos de mutaciones. Mutaciones generales y mutaciones cromosómicas. Esto yo creo que va a otra diapositiva. Mutaciones generales, espontáneas, se producen sin causa específica, puntuales, se deben a la sustitución inadecuada de una sola base nitrogenada, inducidas, son causadas debido a efectos de un agente conocido, letales, pueden ocasionar la muerte, silenciosas, no causan sustitución de aminoácidos y pueden pasar inadvertidas. Órales. Los si quieren ver más pros, aquí pueden poner aquí imágenes. Pero no vamos a tardar mucho. A lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Otra nueva. Mutaciones cromosómicas. Vamos para acá. Perdón. De lesión o supresión, donde un segmento de cromosoma se pierde o rompe. Traslocación, unión de fragmentos cromosómicos con un cromosoma no homólogo. Ah, cuando no son iguales, ¿se acuerdan que para que se unieran tendrían que ser iguales? Si por alguna extraña razón se mueven, órales, se produce una mutación que se llama traslocación. Duplicación, el fragmento de un cromosoma se une a un cromosoma homólogo y aparece repetido. Ah, inversión, un segmento cromosómico se rompe y se vuelve a unir, pero en forma invertida a la secuencia original. Entonces, todas las mutaciones básicamente es que los cromosomas no estén bien acomodados, se muevan.
Bueno, esas son mutaciones cromosómicas, todos los cambios y desequilibrios que ocurren en los cromosomas. Y de inserción, una sección de cromosoma se introduce en otro lugar del mismo o en otro cromosoma. Órales, qué interesante, chavos. ¿Qué hora es? 3:43. Aguanten un ratito más. Ingeniería genética. Rápido. Aspectos generales de la tecnología del ADN, recombinaciones y sus aplicaciones. ¿Cómo surge y cómo se origina estos estudios acerca del ADN? ¿En dónde? ¿Cómo se llama el proyecto de gran ciencia que da origen a los estudios y análisis de la tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones? ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿El proyecto del qué? Punto extra, quien me lo diga. Punto extra. ¿Nadie? ¿Cómo se llama el gran proyecto que estudia y que investiga la recombinación y la aplicación del ADN? El proyecto del genoma humano, chavos. Pongan atención. Parece que ya me están poniendo atención. Ya nos vamos, ya nos vamos. No se preocupen. ¿A qué nos ha dado también origen este tipo de cuestiones de la experimentación o el análisis con la manipulación del ADN? Por ejemplo, a los organismos transgénicos. Aunque hemos de reconocer que la, la búsqueda de alteraciones en la herencia no solamente se da en los laboratorios a niveles microscópicos y cosas por el estilo. Por ejemplo, ¿sabían que el maíz no es una, no es una semilla, no es una vegetal, no sé cómo se llame, natural? Se produjo a partir de distintas mutaciones o de distintas combinaciones de otros tipos de maíces. No hay en la naturaleza como tal el maíz que consumimos. Parte de ciertas combinaciones que se fueron haciendo y no en un laboratorio precisamente. Los propios agricultores fueron combinándolo para, ¿cómo se llama? Para crear esta especie o esta subespecie. Hoy en día, por ejemplo, ya ahora sí, con los laboratorios existe o se busca el poder cambiar alguna información que esté en el ADN y que esté en los cromosomas y poder elegir qué va a pasar. ¿Ok? ¿Qué problemas tenemos con esto? Por ejemplo, cuando se hace la combinación en vegetales y cuando se ocupan para consumo humano, aún no se sabe perfectamente o aún no se sabe a ciencia cierta si la combinación o alteración ¿cómo se llama? De los genes van a provocar alteraciones en los humanos. La clonación se piensa que se puede ocupar para los trasplantes. Cuando una persona ya tenga ¿cómo se llama? Un órgano, pues que se puede ocupar un órgano clonado. Pero de todas maneras, todavía no es seguro eso. Tema dominado gracias a la ciencia contemporánea. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso aquí nos vamos a tardar muy poquito. Este, Y bueno, y por ahí que está Fer Requena, ella que le interesa, la tecnología también es una de las aplicaciones o es una de las innovaciones donde tiene que ver la manipulación genética. ¿Por qué? Porque son partículas muy, muy, muy pequeñas. ¿Qué es el nanómetro? Una millonésima de milímetro. ¿Qué estudia la nanotecnología? Esas partículas, esos cambios tan minúsculos y tan pequeños. ¿Ok? Pero bueno, yo creo que con eso ya damos por terminado esto. Nos van a faltar temas. ¿Qué otra cosa viene en la guía de la UNAM? Pero yo creo que hasta ahí la vamos a dejar, chavos. A menos que alguien me diga, ¿sabe qué, profe? Yo me la rifo y yo me la aviento. Si nadie más se la rifa y nadie más se la avienta, yo me voy al siguiente tema. La próxima semana, yo sé que quieren ver historia. Voy a ver español porque es lo que voy a ver en Comipems. Entonces se me hace más fácil estudiar en lugar de estudiar dos materias
diferentes, estudio la misma materia. Pero como en Comipems también voy a llegar a historia, voy a hacer también, en algún momento lo voy a ver. Así es que no se me desesperen. Mi calendario es ver la próxima semana en Comipems, voy a ver español y formación cívica y ética. Entonces ahí no sé con qué lo voy a combinar con ustedes. Yo creo con literatura. O a ver con qué lo combino. ¿De acuerdo? Matemáticas también me va a enseñar. Pues más que enseñar, así como lo estamos haciendo, así de, mira, yo le leo, yo les leo, ya está recopilo la información, hago una presentación y pues de ahí hacemos ejercicios, chavos. Porque déjenles presumo, para darles sus clasecitas y para hacer esto, me conseguí mi tableta digitalizadora. No sé si se alcanza a ver. Ay, no, no se alcanza a ver. Me conseguí una tabletita digitalizadora que tengo mi plumita y toda la onda para hacer numeritos y así. Entonces, ojalá sirva de algo para matemáticas. Ah, a ver. Pero bueno, Simón. Sí, entonces, así está el plan. La próxima semana vamos a ver español y a ver qué más les combino. La próxima semana lo más seguro es que igual nos veamos nada más martes y jueves, la verdad. Hasta que salgamos de vacaciones ya probablemente cambie a lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Mañana de plano nos vemos porque los del tercero uno tienen un taller con orientación, etcétera. Entonces, ya aparte ya se me complica. Y si puedo, mañana y el fin de semana adelanto presentaciones, y adelanto información, y adelanto resúmenes. Si alguien puede, insisto, alguien ofrézcase, porque tanto, la verdad, a mí me gana todo el trabajo. Si alguien puede ayudarme a hacer una presentación o sigan subiendo preguntas al banco de preguntas, ya le subí hoy un cuestionario de biología. Es el mismo cuestionario que ocupé para prepa, para Comipems, pero pues de algo les va a servir, o sea, para que vayan viendo algunos temas. ¿Ok? Lo que nos faltó fue evolución, que pues la verdad es que no está tan difícil, las diferentes teorías. Yo tengo un archivo con planes y tratados de historia universal y de México para cuando vamos a ver la materia. Perfecto. Pues o súbelo al apartado que puse en el Classroom o mándamelo o si puedes sintetizar un poquito la información estaría de poca madre. O sea, la verdad es que también es importante que ustedes vayan, de verdad, cuando ustedes empiecen a hacer sus propios resúmenes, sus propias presentaciones o infografías o cosas por el estilo, de verdad, que cuando estás leyendo y cuando estás juntando la información, de verdad, estamos resumidos, es una sola hoja. Ah, perfecto, pásalos. Yo también le puedo ayudar en las historias. Pues, ¿cómo le podemos hacer? Pues pónganme propuestas en el Classroom. ¿Sabe qué, profe? Yo agarro este tema y ya les digo si está ocupado o no está ocupado. Ustedes váyanse, ¿cómo se llama? Váyanse proponiendo. Yo le puedo ayudar en química. Eso, Fer, esa voz me agrada y esa voz me gusta. Porque química soy súper bruto, güey. O sea, yo no sé nada de química. Biología me atreví, pero química estoy así, totalmente out. Pero Fer, si tú le sabes a la química, puta, te lo agradecería mucho. Entonces, pues vayan levantando la mano, váyanlo subiendo. Yo en Historia de México, eso, Fer, eso. Hagan presentaciones y ustedes explíquenlas, de verdad, el grupo de estudios para que entre todos aprendamos y entre todos participemos. Y de verdad, cuando ustedes tratan de explicar un tema, puta, en su cabeza se genera, no mames, estábamos hablando de esto, tiene que ver con esto, sí es cierto. De verdad, háganlo, mis niños. ¿Ok? Por hoy cerramos la sesión. Ahorita la subo a YouTube por si quieren checar otra cosa. Ahorita subo las presentaciones estas que terminamos, las subo al Classroom y la próxima semana ya dije, martes nos vemos para ver español. Fer también que quería, bueno, esta Fernanda Islas Tafoya quería español, entonces ahí le damos a español un ratillo y y pues nada más, chicos, espero todo esto y todo este material que está surgiendo de estos grupos de estudio sirva de algo. Espero motivarlos para que ustedes también compartan un poquito de lo que hacen y de sus formas de estudiar con los demás. No seamos envidiosos, que pues que en parte esta es la intención de este grupo de estudio. Este, que pues es ayudarlos, es ayudarnos, más en estos tiempos de aislamiento, más en estos tiempos de que las clases, yo le ayudo en cualquiera. Pues, pues Mario, rífate de una vez. Si la otra semana vamos a ver español, si es que en cualquiera, y aparte español, pues les va a servir para cualquiera, o sea, vienen todas las materias. Yo me rifo el primer tema y tú te rifas el segundo, ¿va?
Ahorita vemos. No, nos dividimos en mitad y mitad. Bueno, menos mate. Ok, en mate, pues a ver cómo le hacemos, ¿eh? Entre todos hacemos algo en mate, o sea, de todos vamos a hacer uno. Funciones de la lengua está fácil, funciones del discurso está fácil, comprensión de lectura. Yo ya tengo algo de comprensión de lectura, así es que no te preocupes. Gramática, también tengo algo de gramática, oración, uso del sujeto, uso del predicado. Vientos, ya. Esta Damari ya dijo que ella hace en literatura géneros literarios. Perfecto. También de esto ya tengo yo. No, entonces, ¿sabes qué, Mario? Rífate nada más este tema, chiquito. Funciones de la lengua, referencial, apelativa y poética. Porque yo de lo demás ya tengo material. Nada más es cosa de juntarlo y de unirlo. ¿Sale? Entonces le hacemos presentaciones y se las mandamos. Súbanlas al Classroom. Recuerden, en Classroom, a ver, el Classroom es nuestro, para tener más organizadas las cosas, Classroom es nuestro, ¿cómo se llama? Es nuestro centro de operaciones. Ah, pues sí, a falta de un lugar, a falta de un lugar físico, Classroom es nuestro punto de encuentro. Vean cómo está, vean cómo está estructurada esta onda. Ah, mira, aquí está Gaby, apenas estoy viendo, subió a las 2:15 una presentación de reproducción sexual y asexual, y apenas estoy viendo, pero bueno, aquí hay más material, ese es el punto, publiquen ahí, o también pueden publicar en este apartado, miren, aquí puse, esto es biología, ¿qué dice aquí de biología? Ah, es el cuestionario, este lo voy a poner en área 2, yo creo, no, voy a ponerlo en cuestionarios, voy a hacer otro apartado que diga cuestionarios. Vamos a crear un tema que sea cuestionarios. Cuestionarios. Entonces, biología lo metemos aquí porque este es el cuestionario que les dije. Si quieren, háganlo para que vean cómo les van. Son 42 preguntas. Aquí está, miren. ¿Tienes un material que quieras compartir? Y aquí, por ejemplo, ya nos empezaron a compartir. Avísenme si ustedes pueden ver lo que, ¿cómo se llama? Lo que comparten sus demás compañeros. Si no los pueden ver, tengo que ver cómo le puedo hacer para que todos lo podamos ver. Ah, miren, aquí está el álgebra con AMAT, biología, primer examen de repaso en Excel, biología, segundo examen de práctica. Gaby aquí nos mandó algunas imágenes. Perfecto. Entonces, básicamente es eso, chavos. ¿Cómo se llama? A ir compartiendo, aquí vayan compartiendo las cosas para que todos los podamos ver. Esta ya la voy a eliminar, yo creo. Mínimo si vimos los temas que más les costaban a ustedes, que fue metabolismo celular y mecanismos de la herencia, que fue lo que vimos ahorita. Que esto ya vimos que hasta a mí me costó trabajo. Y también vimos lo de la célula. Pero bueno, aquí quien haga preguntas, aquí las suben para yo juntarlas. Ya varios me estuvieron participando. Y ya esto es material adicional que yo les puse. ¿Sale, chavos? Entonces, por el momento sería todo. Subo el video a YouTube en un ratillo, por si alguien más lo quiere ver, por si lo quieren compartir con sus amigos, por si creen que sea de utilidad. Y les agradezco mucho todo el tiempo y la paciencia. Nos aventamos casi 2 horas, chavos. ¡Fum! Buena estudiada, buena estudiada. A darle para la próxima semana. Estudien mucho, trabajen mucho en esto. Vayan a hacer las presentaciones. Mario, ya te encargué uno. Ahí subo la presentación, sí. Damari, te agarro la palabra, rífate la de géneros literarios. Cuando lleguemos al punto de literatura ya la vemos. ¿Quién más? Esta Ferrequena, lo de química, por favor. María Fernanda, lo de historia. Y súbanlas ahí, ¿sale? Y pues ya, y poco a poco nos vamos turnando y entre todos vamos haciendo, porque insisto, esto no es una clase, esto es un grupo de estudio. ¿Sale? Para que aparte yo no sé de todas las materias, yo soy un loco que está aquí nada más, ¿sale? Entonces, nos vemos chicos, y cuídense mucho, estudien mucho, lávense las manitas, báñense, tomen su agüita, y es todo. Eso es todo, amigos. Gracias a ustedes también por estar aquí presentes, por no hacerme quedar mal. Ya colgó el micrófono, y ya, nos vemos.
Bye.